Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Cadena 3 en la Ciudad de México y hoy me acompañan en el programa Pablo Iriart. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Sea. Pascal, buenas noches, compañeros, buenas noches. Martín Espinosa, ¿cómo estás, Martín? Hola Pascal, a todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Muy buenas noches a todos. Humberto Busaquio. Buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues bien, están fluyendo los resultados preliminares de las elecciones que tuvieron lugar en esta jornada en 15 estados de la República. Vamos a hacer un análisis de los números que ya tenemos disponibles. Hay cifras preliminares todavía en muchos casos, pero en algunos estados ya se puede hacer una proyección de triunfo. Así que, Pepe, buen día. ¿Por qué no te arrancas con un análisis de lo que fue esta jornada? Bueno, creo que el primer dato que me llama la atención y que creo que debe de preocuparnos a todos es el nivel de participación. Muy bajo. Se ha tratado de una jornada en la que en general el porcentaje de participación de la gente ronda los 35. Creo que en la de Baja California hasta el momento que va el PREP, 37-38%, sigue siendo bajo y parece que no es algo extraño. La verdad es que hemos visto unas campañas, particularmente la de Baja California, en la que el lodo, la guerra sucia, la descalificación ha sido la nota imperante, junto, por no olvidarlo, con la enorme violencia con la que se desarrollaron las campañas. Y creo que todo esto está incidiendo directamente en el interés de los ciudadanos y en el creciente, me parece a mí, alejamiento de la vida electoral y de las urnas. Creo que ese es el primer dato, creo que hay que consignarlo y hay que estar realmente preocupado. Y el segundo, desde luego, es el dato que tenemos sobre Baja California hasta el momento. La elección más peleada de las que se jugaron los 14 estados. Tenemos una ligera ventaja que se mantiene desde el inicio, cuando comenzaron a fluir los resultados en el PREP a favor del PAN. Y si esa tendencia llegara a convertirse en un triunfo de Acción Nacional, me parece que sería pues la nota de estas elecciones, le abriría un respiro al líder del PAN, a Madero, que posicionaría y recuperaría, digamos, buena parte de la estrategia que él ha defendido, le daría un nuevo aire incluso para su presencia dentro del pacto, y desde luego creo que iría en contra de los grupos internos con los que se ha enfrentado en el Senado. Estamos, por supuesto, analizando datos que no son todavía definitivos, pero ya hay algunas tendencias. Habría que agregar a lo que dices, Pepe, pues también una ventaja aparentemente irremontable en el caso de la capital poblana y también en Oaxaca. Pablo, ¿cómo ves tú estos resultados? Yo creo que eran previsibles. Los habíamos comentado aquí y algunos los habíamos escrito de que así quedaría más o menos la elección. El PAN ganando Baja California, como hasta ahora va arriba, y una recuperación notable del PRI en estados donde perdió la elección presidencial. Me refiero a Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo. Con esto, con lo que se perfila hasta ahora, todos ganan un poco. De eso se trataba la elección también, que todos ganaran un poco. Madero tiene para presumir, retuve Baja California en condiciones enormemente adversas. Así es. ¿Por qué? Porque es un partido fracturado, es un partido dividido, donde las peores calumnias se las dijeron ellos mismos. Y sin embargo, estarían con las cifras preliminares que nos ha dado a conocer aquí Ángel Verdugo, estaríamos en presencia de que retienen Baja California. Ahora, el triunfo del PRI en Veracruz me parece notable, importante, porque es el tercer padrón del país. Más grande, así es. Entonces, sí, eso es fuerte. Y Cancún, por lo que se veía, llevaba 6, 7 puntos de ventaja el candidato del PRI, es decir, pierde
el PRD un ayuntamiento importante, sobre todo en materia financiera. Era un afluente de recursos y que ahora, bueno, cambia de manos, esperemos que no con las mismas prácticas. Me parece que los resultados son más o menos eran previsibles, y si te pudiera decir en una frase, lo mejor de estas elecciones es que ya pasaron. Pablo. Ángel Verdugo, tú estás viendo los números. Hablando de hartazgo. ¿Pablo? Así es. Primero quiero decir que el gran ganador indiscutible de la jornada del día de hoy, que es una jornada histórica, ha sido Panamá. Panamá ha sido, sin lugar a dudas... Dijiste pan y... Pan. Eso digo, dije pan para que se fueran con la finta. El gran ganador indiscutible es Panamá. Y el derrotado es el Chepo. Lo cual, yo creo que el derrotado es el país porque lo que se vio ahí es el país. Una desorganización. No hay liderazgos. No hay liderazgos, una cosa mediocre. Te refieres al partido de la fútbol, Copa de Oro, por sí. supuesto. No, pero Así es. estás haciendo el paralelismo en serio. Efectivamente, Claro, así es, creo que, o sea, lo que estamos viendo ahí es reflejo del país que hemos construido. Vayamos ahora. ¿Y harías el mismo paralelismo con la selección? Así es. Ya aquí habíamos comentado, como bien dijo Pablo, que se esperaba, producto de toda esta situación que hemos visto, un gran abstencionismo. Sorprende que en el caso de Baja California estamos teniendo una participación del 37-38% con el 13% de las casillas computadas. Yo esperaría que hubiera un poco más porque gane quien gane, al margen de los números que tenemos ahorita, llegaría con un bajísimo apoyo social. Sí. Sería un gobierno muy débil que lo llevaría necesariamente a tener que hacer arreglos. De los 17 distritos de mayoría relativa, 9 son para el PAN, para la coalición PAN-PRD ahorita, y 8 para el PRI, de un total de 17 distritos de mayoría relativa. Pero ahora, yo creo que en el caso de Baja California es ilustrativo por lo siguiente. La conferencia de prensa es una reedición de aquella táctica del bravero de cantina que va al descontón. El esfuerzo de César Camacho por decir ganamos y llevamos y con 5% y todo, y su candidato disque triunfador con un rictus de dolor que parecía sonrisa, no sé si sea producto de una mala cirugía plástica, pero... Y el lenguaje corporal de Manlio Fabio Beltrones, a eso mí sí en lo mucho, personal, ¿no? Me dijo en ese momento, sí, perdió el PRI en Baja California. Mientras los otros tres, César Camacho, Castro Trenti y su señora esposa, exultantes o al menos pretendían aparecerlo, Manlio estaba serio, adusto, y en ese momento para un político como él que algo sabe de esto, era, o sea, estar ahí atestiguando algo que él sabía que no era así. Cara de funeral. Así es. Y lo curioso es que hemos seguido en compañía de Humberto Musacchio desde que empezó el PREP, y la tendencia de 4.3, 4.4... Esa no se mueve. No se ha movido. Y es importante eso en Baja California, porque es Así un estado prácticamente urbano. Así es, ¿no? bueno. Muy homogéneo. Segundo, aquí lo que yo veo es una separación entre, por un lado, el presidente Peña Nieto y su popularidad, la visión esta que está manejando y los actos de apertura, de buscar promover un país que vea al futuro, y un partido, su partido, que insiste en permanecer en el antepasado. Yo creo que mucho bien le habría hecho al presidente Peña Nieto y su proyecto político que en esa conferencia de prensa hubieran reconocido esta realidad que estamos viendo, porque ellos ya tenían esas actas en su poder. Sí, cambiar lo que ha venido siendo o sea, una costumbre de las elecciones. Un país democrático con este porcentaje ahorita, sí, el perdedor ya estaría saliendo a reconocer. Sí. Bueno, Ángel, el ridículo fue en Michoacán hace un año y acuerdo, fracción, ¿no? Casi 2 años, donde los 3 candidatos se declaran ganadores. Bueno, y eso nos lleva a un último comentario que quisiera hacer en esta ronda. Adelante. Aquello que dijo alguna vez con una gran dosis de verdad la hoy finada María de las Heras: en México no hay políticos derrotados. Solo hay políticos a los que se les hizo chanchullo en la elección, se les hizo fraude, pero en México no hay políticos derrotados. ¿Qué va a hacer el PRI hoy? ¿Qué va a hacer César Camacho con esa muestra de una victoria que no existe hasta donde vemos los números en este momento? Y sobre todo a mí me preocupa
por la situación personal de Manlio Fabio Beltrones, ¿qué va a decir Manlio Fabio Beltrones ante una situación donde está como convidado de piedra? Y si las tendencias se mantienen, ¿qué va a decir él? Eso es. ¿Qué perdió? Porque es una persona que muy O sea, centrado, coincido ¿no? contigo, pero en términos de las fuerzas internas, ¿Qué cuentas va a dar? así es. Porque él fue el que apoyó con todo a Castro Trenti, se jugó su todo, por así decirlo. A mí, yo coincido, primero hay que decirlo, aquí no somos adivinos del pasado porque ya de esto ya habíamos hablado, sobre todo del abstencionismo y de cómo iban a quedar estas elecciones. A mí me preocupa mucho que de verdad fueron unas elecciones que están antecedidas como poner un montón de porquería y prender un ventilador, ¿no? Para ver a dónde iba a caer toda la porquería que se tenía. Y eso fue algo muy grave. Estos dos candidatos, yo creo que esa es la mala noticia. O sea, ¿quién pierde aquí? Pierde primero Calderón, ¿no? Calderón pierde, me parece, de forma muy importante dentro de su propio partido y creo que también se están decidiendo ya el relevo en el Partido de Acción Nacional con este resultado, si todo se mantiene así. Pero de cualquiera de los dos... ¿El relevo o la continuidad de Madero? Pues no sé exactamente cómo se van a dar las cosas, pero sin duda no van a ganar los calderonistas en este relevo si es que se iba a dar. A mí me preocupa mucho que Baja California también pierde, ¿no? Porque de ser verdad, nada más la mitad de las acusaciones que se aventaron estos dos señores, de verdad va a llegar al gobierno del estado un rufián, o sea, un gángster de primera, ¿no? Una orden de aprehensión no ejecutada va a llegar al gobierno del Estado. Pues, así es. Pero de ¿Qué menos. dices? O sea, tienen un catálogo de inmuebles que ya lo quisiera Century 21, ¿no? Los señores. Se los tienen en todas partes del otro lado. De verdad, lo preocupante es eso. O sea, no solo lo decía ya Ángel Verdugo, la legitimidad de origen del que llega a ser gobernador, que seguramente será Kiko Vega, la legitimidad de origen, de verdad, con la falta de apoyo en las urnas, va a ser algo que va a tener que trabajar en la legitimidad de gestión. Pero un tipo que está verdaderamente tan señalado, ¿cómo va a dar resultados en la legitimidad de gestión? ¿No? Eso es a mí otra de las cosas que me preocupa y me preocupa de manera muy puntual. ¿Qué es lo que va a pasar también con el asunto del propio Manlio Fabio Beltrones? A mí me parece que Manlio tiene pues toda la mano izquierda para seguir en la política y reconocer con la inteligencia que tiene. Creo que además de todo, en los próximos días y después de estos resultados, veremos qué es lo que va a pasar con el Pacto por México, ¿no? Ahora hay que empezar a abordar la reforma energética. ¿El pacto vive, la alianza sigue? Pues me gustó la frase, pero yo no estoy tan se ve la fuerza del pacto. Sí. Pero finalmente, reitero, ¿no? Lo que sí deben de estar muy conscientes nuestros políticos es que no pueden tener este alejamiento de los ciudadanos. En un país normal, ¿no? Porque México no lo es, ya lo decía aquí Ángel Verdugo, te volcarías a las urnas para tratar de poner un ejemplo. Cuando estás viendo tantos gobernadores, que la danza de los millones por un lado y por el otro, cuando estás viendo tanta corrupción, depósitos de 430,000 pesos y les agradecen a San Charbel como si hubiera sido un milagro en su cuenta, está realmente la ciudadanía presenciando esto que es muy grave. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gente mejor se va y no acude a las urnas porque tampoco hay un candidato que te pueda respaldar que esto no va a volver a suceder. Gracias, Paco. Humberto, ¿cómo ves al PRD en el contexto de estos resultados? Ya no se ve. No, yo creo que el PRD está hecho jirones. Se fue una gran parte de sus militantes y yo creo que también se fue una gran parte de sus votos. Y esta situación del PRD y el pleito interno del PAN me hacen pensar que el PRI debió capitalizar más allá de lo que hemos visto hasta ahorita de números, la situación de la oposición. Me parece que pudo haber arrasado si se lo hubiera propuesto, si hubieran trabajado bien los encargados de la organización electoral. Pero también hay hechos que me hacen pensar que la ciudadanía está verdaderamente espantada con todo lo que está ocurriendo. Estos altos índices de abstención superiores al 60%, Ángel. Sí, 62. Superior al 60% en donde hay la elección más importante, que es la de gobernador. Quién sabe cómo estén los demás. Pero, por ejemplo, en Puebla compiten, pues creo que compiten por ver quién es más sinvergüenza, dos candidatos por la alcaldía. Sí, un señor ex rector de la universidad, que es el candidato del PRI, que es dueño, entró, como decían por ahí, con una mano adelante y otra atrás. Bueno, trae varias atrás yo no sé si se quitó alguna. El hecho es que ya el señor es un potentado.
tiene propiedades por todas partes, sus hijos, sus hermanas, su madre, en fin. El otro candidato tiene varios años de no ser empresario y sin embargo sigue ganando dinerales, manifiesta una fortuna que ha aumentado en muchos millones en los últimos años. Bueno, esto también contribuye, como decía Paco, a la desconfianza de la gente. ¿Para qué votamos? ¿Para enriquecer a estos sinvergüenzas? ¿Tiene sentido el voto? ¿Va a cambiar algo si elegimos al PRI o al PAN o a los aliados del PAN? Yo creo que la gente se está preguntando seriamente si tiene sentido todo esto. Y lo digo después de que este proceso electoral estuvo marcado por un proceso verdaderamente sangriento. Yo no sé cuántos son los muertos que hubo en este proceso electoral. Más de 25. Más de 25 muertos en diferentes estados. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay mano negra de las mafias del narcotráfico, ustedes quieren, del crimen organizado, pero también que hay muy poco respeto por la vida humana en México. Después de el baño de sangre en el que sumió Calderón al país, me parece que la vida ahora sí ya no vale nada. Esto es como León, Guanajuato, ya todo el territorio nacional es como León, Guanajuato. Tenemos muchas razones para no creer ya en el proceso electoral, para desconfiar profundamente de nuestros políticos, si los vemos enriquecerse, si los senadores del PAN se reparten 400 y tantos mil pesos por cabeza, pero échenle ojo a los demás partidos. Todos tienen mucho dinero, todos. Y nosotros, los ciudadanos, ¿qué? El 60% de las familias viviendo con menos de 4 salarios mínimos, me parece vergonzoso. Gracias, Humberto. No hemos escuchado a Martín Espinosa, lo haremos después del corte. Vamos a una pausa, regresamos y seguimos aquí discutiendo la jornada electoral del día de hoy en Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos en vivo desde los estudios de Cadena 3 en la Ciudad de México. Estamos revisando los resultados del programa de resultados preliminares de Baja California. Van 18.15% de las actas del estado computadas y el Partido Acción Nacional y su candidato Kiko Vega sigue adelante con 47.46%. contra 43.78% del candidato del PRI. Martín Espinosa, ¿qué conclusión sacas de la jornada del día de hoy? Ahora que veníamos a Grupo Imagen, si bien el Distrito Federal no participó en esta jornada electoral, observaba yo a la gente haciendo su vida cotidiana aquí en la capital, muchos restaurantes con gente comiendo, la gente haciendo su vida de domingo, preparando quizá cosas para mañana en la chamba, y me ponía a reflexionar, ¿todas estas personas sabrán que hoy hay elecciones en 14 estados de la República? ¿O qué pensarán de qué va a pasar en Baja California, que es como la joya de la corona de esta elección? ¿O qué está pasando en Veracruz? ¿O la violencia que ha habido tanto preelectoral como el día de hoy en algunas otras entidades? Y me cuestionaba el hecho de decir, o sea, adentro de cada uno de nosotros, ¿qué puede estar hoy vibrando con relación al tema de la democracia en México, al tema de los comicios y de todo esto que nuestros compañeros nos han externado esta noche? Y creo que definitivamente el meollo del asunto es la lejanía cada vez mayor del ciudadano con respecto de sus necesidades, de sus afanes, de sus preocupaciones, de sus inquietudes cotidianas, con respecto de la actuación de los políticos en función de esa preocupación cotidiana de la gente por pues tener un mejor empleo, o si no lo tiene, tenerlo, o los jóvenes que están en la escuela y que no ven un panorama claro a la hora de desarrollarse profesionalmente. Y ese es el gran divorcio entre la sociedad mexicana y nuestra clase política, ¿no? Y me preguntaba yo mismo, después de la elección, ¿qué va a pasar en Baja California y qué va a pasar en Oaxaca y qué va a pasar en Veracruz y en todos los estados donde ha habido jornada electoral hoy? Los políticos han salido, han dado declaraciones, algunos menos coherentes que otros,
Algún líder partidista como Zambrano llegó a decir que este es un nuevo amanecer para Baja California. Yo pregunto, con el 38% de los que participaron en el padrón, ¿ese es un nuevo amanecer social, político, para resolver problemas No de la amanecer gente? chiquito. Pero Pues además sí. es la continuidad, ¿no? Digo, más allá de lo que pensemos de los candidatos, Y es finalmente, la continuidad del partido, ¿no? yo ligaría Por esto... quinta elección consecutiva, ¿no? Yo ligaría esto a todo lo que vimos antes de la elección y más que de las campañas políticas, al tema de los gobernadores de Tabasco o exgobernadores que estuvieron en Tabasco, el de Aguascalientes, que son verdaderos escándalos de cómo se enriquecieron y de cómo hicieron uso del dinero de la gente. Y cuando tú platicas entonces con la gente que tú la ves en su afán cotidiano de resolver su problema íntimo, su problema familiar, su problema personal o el de su entorno, ahí entiendes el por qué la gente está cada vez más desencantada de toda esta situación electoral. Y la pregunta es, pero lo hemos vivido tiempo atrás. O sea, no hay nada nuevo. Yo decía, ¿qué hay de nuevo de este domingo 7 de julio? ¿O qué podemos sacar como conclusión de este domingo 7 de julio? Puras conclusiones que tienen que ver con grupos, con camarillas. Madero se va a posicionar más en el PAN, los calderonistas pierden fuerza, el PRD totalmente desdibujado, ¿cómo va a quedar Zambrano? Y eso al ciudadano, ¿qué le dice? Al ciudadano le importa que Chepo se vaya de la selección. Ah, de verdad. Hoy todas las redes sociales inundadas de Panamá, de que qué va a pasar, no vamos a ir al Mundial. Hay una cuestión que a mí me preocupa, ligada a lo que comentaba Ángel al principio del programa, y es, a ver, venimos registrando una creciente distancia de los ciudadanos y los partidos por la historia electoral de las últimas elecciones, después de la alternancia, bla, bla, bla. Eso más o menos ya lo sabemos y digamos que hay una cierta agudización. Pero después de ver las elecciones de esta jornada, la pregunta o la sensación que a mí me traigo encima es decir, a ver, parece que venimos siguiendo ya un script perfectamente elaborado, que es lo que hace que no haya mayor sorpresa. O sea, las campañas hay que plantearlas como descalificaciones del de enfrente, sacar el ventilador que hablaba Paco, luego no producto de investigaciones periodísticas en la mayoría de los casos, sino filtraciones de los propios partidos sobre el enriquecimiento del candidato contrario. Llegamos a la jornada y entonces ahí hablamos de que se compraron los votos, de que hubo desviación de programas sociales para las campañas. Nunca se presentan mayores pruebas, pero ya se dejó la duda, la inquietud, ya se mancha el proceso, se van construyendo pruebas para llegar el día de la jornada e impugnar en tribunales. Este parece ya un script demasiado sabido. La pregunta, y quizá pueda parecer ingenuo, pero ¿esto constituye una estrategia ganadora para alguien? ¿Algún partido realmente está capitalizándolo? Pues el ganador, ¿no? Pero es que de todas maneras siempre haber un ganador sí, ¿no? y podía haber ganado de todas maneras con una campaña distinta, con una campaña positiva, a lo mejor sin meterse al baño de lodo. Pero ahorita ya un candidato amarró 6 años de gobierno. Sí, pero la pregunta, pero es lo la mismo pregunta de es, siempre. ¿Kiko Vega podría haber ganado de todas maneras con otro tipo de campaña? La verdad, yo no comparto muchas de las preocupaciones que se han vertido aquí en este círculo de ideas. Me interesa en lo más mínimo quién gana en Baja California. No me interesa. Como decía Musacchio, en este caso, por lo que se ve, es tan mala Chana que Juana. Y no tengo la más remota atisbo de interés en que pueda ganar más municipios en Oaxaca o en el estado de Chihuahua. A mí lo que me interesa es lo que considero sustancial, el pacto por México. Y creo que ese pacto ha salido triunfador el día de hoy, porque todos han podido ganar un poco. Que si va a gobernar 3 años más el PRI o el PAN, realmente la vida nacional, incluso de los propios municipios, tiene muy poca relevancia. Lo que importa es las grandes transformaciones que están en curso
y las que van a venir en el resto del año. Después, las elecciones federales, las intermedias, bueno, será otra cosa. Ahora esto que si gana en el municipio tal, este partido o el otro, es un asunto de ellos, no me interesa y no veo por qué en el Distrito Federal deberíamos estar reflexionando y preocupándonos en quién va a ganar. Hay en ese una municipio. ventaja en cuanto al pacto, retomando lo que dice Pablo, ya que la clase política se mueve tanto en función de las elecciones. El año que entra prácticamente no hay elecciones. En 2014 prácticamente no hay elecciones. Veremos si el pacto logra sobrevivir a todo esto. ¿Tú te ves optimista en ese sentido? En teoría debería ser así, todos ganamos. Pero la ventaja, en teoría, la ventaja es que no hay elecciones, prácticamente no hay elecciones el año entrante, ¿no? Pero yo creo que hay una muy mala noticia para el pacto, y la mala noticia para el pacto es el abstencionismo, porque eso habla de legitimidad. Y verdaderamente, y va a haber solamente una persona que va a atacar a ese pacto, porque una de la reforma de reformas, y tú lo decías en la otra ocasión, es la reforma energética. Y va a haber una sola persona que se le va a ir al cuello a esa reforma y se llama Andrés Manuel López Obrador, y con el hartazgo que tiene la gente va a tener un apoyo social muy importante, nos va a sacar a todo el mundo a la calle, y creo que el pacto ahí va a tener su mayor prueba. Ángel. Yo creo que una vez más se prueba aquí que los problemas del país están adelante y no hacia atrás o ahorita mismo en el presente. Yo coincido con Pablo en el sentido de que es la rebatinga entre ellos. Dice algo, es parte de lo que nos alimenta, vamos a decir, a los que estamos en el círculo hiperrojo, o sea, es lo que supuestamente analizamos y extraemos conclusiones, pero vayamos un poco a los próximos 12, 18 meses mientras todavía permanece la actual legislatura en Cámara de Diputados, porque en el Senado todavía tiene otra legislatura. Son exactamente los mismos. ¿Cuál es el margen de maniobra que podrá tener el gobernador de Baja California con los problemas gravísimos que tiene con la burocracia exagerada en cuanto a número? Hay un gravísimo problema, de lo cual nadie habló en la campaña. Si los legisladores, los 628 que integran el Congreso de la Unión, son los mismos y tienen una visión que en el mejor de los casos se ubique probablemente en los años del presidente Echeverría. Hoy, por ejemplo, el doctor Pardinas, en el periódico Reforma, trae un artículo interesante donde hacen un análisis sobre qué países, la hipótesis de trabajo es México es el país más cerrado en materia energética. Y vienen los datos ahí de Corea del Norte o la República Popular Democrática de Corea, Irán y Cuba. Y con mucho México es el más cerrado, que aquí se ha comentado una y otra vez, pero no es lo mismo documentarlo. ¿Eso de qué nos habla? De un aferramiento al pasado, a lo viejo, y una actitud de negarnos a realizar los cambios que urgen, y que por eso, como decía Martín, la gente no le interesa esto. Es decir, revisemos los cuadros políticos que han competido en los 14 estados y son los mismos. En algunos casos estuvieron en un partido o dieron un salto a otro y luego a otro, pero son los mismos, son las mismas caras. Es decir, en el caso de Baja California, como bien decía Paco, son órdenes de aprehensión no ejecutadas. Y si revisamos los otros casos, vemos prácticamente lo mismo. Lo que no creo que se niegan a entender, porque sí se dan cuenta, pero se niegan, es que este sistema de partidos que tenemos ya no responde al país que hemos construido. Y doy un solo argumento. En este momento tenemos acceso a estos instrumentos móviles, a los datos que están arrojando los PREPs, los resultados preliminares, de los 15 estados donde hubo elecciones hoy. Sonora con un solo distrito por el asesinato del candidato triunfador. Que dice mucho ese caso. Así es. Entonces, esto no existía hace 15 o 20 años. Es decir, las sinvergüenzadas que pretendieran hacer, etcétera, son más difíciles ahora con estos números. Claro. De alguna manera, estos avances no han sido reflejados en la visión y mentalidad de esos grupúsculos que controlan cada uno de los partidos con registro. Martín. Pablo decía, el pacto. Pablo, el pacto es, sí, para una cúpula política que es la que tiene un control institucional de la vida democrática del país. Pero si eso no lo traducimos en que la gente se identifique en beneficios, estoy de acuerdo en que la gente no tiene muchas veces ni interés de meterse a los recovecos de la política, y los analistas muchas veces están o estamos en otra esfera.
Y la gente pues está en su día a día, es cierto. Muchos dicen, a mí la política me viene guanga, nada más que a la hora que va a la gasolinera y llena el tanque de la gasolina, o a la hora que va al súper y ven que ya subió el precio, entonces se preocupan y dicen, ¿y quién tomó esa decisión? ¿O por qué los precios hoy están altos? ¿Y por qué los salarios no crecen? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, finalmente nos acaba rebotando. Pero yo pregunto, bueno, qué bueno que les haga muy bien a los señores que gobiernan el país, pero si eso no lo traducimos en políticas prácticas para la gente, pues entonces existe ese divorcio. Es como los programas de análisis que tenemos. Si finalmente no nos interesara que la gente nos viera, Machetazo a que caballo de espada. que nos vean los políticos, ¿no? Pues trabajamos para ellos. Pero la gente que ahorita nos está viendo en este programa, pues ha de estar pensando y tiene su forma de ver las cosas, o tiene su propia apatía que cada día la aleja de estas cuestiones políticas, y lo vemos en la baja o escasa participación de la gente en las urnas, ¿no? Humberto. Y ahorita Pablo, que Yo creo que si la gente ve que si vota por un partido o por otro, de todos modos la carestía no aminora, que los salarios siguen igual, pues lógicamente va a haber un hartazgo. Y si que la corrupción sigue. Y si la vía para resolver los problemas de la gente no es la electoral, pues pregúntenme cuál, yo ya no entiendo. Luego, si el pacto va por un lado, yo creo que efectivamente esto refuerza el pacto, en la medida en que los actores principales salen beneficiados. El hecho es que el pacto va a avanzar, pero va a ir en sentido contrario del interés de las personas de carne y hueso, de los ciudadanos comunes. Y eso es también muy preocupante, tener una clase política que va caminando por un lado y en sentido contrario va la sociedad, o quisiera por lo menos ir la sociedad. Yo veo una contradicción muy seria. Espero que lo que está pasando en Brasil no nos rebote, porque a nadie beneficia la violencia. Y ya tenemos un ejemplo que ocurrió ayer, me parece, que unos patrulleros mataron a dos muchachos. Hoy. Tultepec. Hoy fue, ¿verdad? Sí. Hoy domingo. Y se levantó la población. Y quemó 2 patrullas, así Bueno, es. no sé, Así es. el pasto está demasiado seco, quiero Y decir. la mecha está corta, maestro. También. Vamos a hacer una pausa. Pablo quisiera responderle a Martín. Escucharemos su respuesta inmediatamente después de la pausa, y también le vamos a dar pues, más resultados que conforme vengan entrando en los PREP de los diferentes estados. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya, regresamos con mucho más. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos en vivo desde la Ciudad de México. Pablo Iriarte. Sí, mira, creo que el pacto es mucho más importante que todo lo que se jugó hoy en las elecciones. El muy respetable municipio de Durango realmente les importa solo a ellos quién lo va a gobernar, y dura 3 años. Y a los 3 años se va a ir y ganará otro partido. En el municipio de Musquis, en Coahuila, lo mismo. No. Lo que se está jugando con el Pacto por México son transformaciones estructurales del país para incidir en lo que muy bien apuntaba Martín Espinosa, de lo que son las preocupaciones y las necesidades genuinas de la población. El ingreso, es decir, el salario, la canasta básica que se dispara mucho más, es decir, necesitamos inversión pública, necesitamos empleo, necesitamos educación de calidad. Todo eso no se juega en unas elecciones como las que vimos hoy, sino que están en el Pacto por México. Yo no digo que sea la panacea ¿No el pacto. se juegan, Pablo? No, hoy no, es que hoy no se juega. No. Justo lo que estábamos viendo No. es el peligro, Pablo, de que los actores convirtieran estas elecciones en una manera de condicionar el futuro del pacto, según los propios resultados. Es decir, que según lo que pasara en estas elecciones, podía seguir o no, o evolucionar. Exactamente, de por tal eso, o cual manera el pacto. mencioné en mi anterior intervención que esta elección daba buenos resultados para el pacto. Claro, pero podría no haber sido así. Ah, bueno, pudo. Y eso significa, y por eso es interesante, nada más incluso desde tu punto de vista, por eso era importante esta elección. Porque lo que resultara impactaría la evolución del propio pacto. Y ahí hay una cosa que preocupa y que tiene que ver con el desgaste del sistema de partidos que hablaba Ángel desde mi punto de vista. No puede ser que en una elección local se juegue la agenda nacional
como tú bien dices, de reformas importantes como el pacto. No puede ser que cada elección salgamos y se cambie o reconfigure la agenda nacional. Eso es una disfuncionalidad. Eso es un motivo... Esa especie de chantaje, dices tú. Absolutamente. Pero claro, Absolutamente. la extorsión política y el chantaje. Absolutamente. Pero también así es la política. Estamos hablando de política, Sí, ¿eh? pero tiene que ver Se no da. solo con política, sino con la actitud, lo decía Ángel, de los perdedores. Es que no hay perdedores, alguien lo mencionó aquí, salir nadie como pierde, perdedor alguien citando y a querer María Racera. reposicionarte en función de otras agendas. Pero ¿qué es ¿El lo que PRD quiere no? decir? ¿No lo ven como perdedor al PRD? El PRD va a decir que ganó Baja California, Sí. sin él no habrían ganado y va a tener Claro. razón. La alianza. Si es que se concreta el Zambrano triunfo. está feliz. Yo A ver, creo que Ángel, aquí, Ángel, yo creo después que Paco. aquí, bueno, ahorita ya va el 25% y prácticamente sube a 4% la diferencia, 3.92 una cosa. Desde el principio. Desde el principio. Yo creo que aquí el detalle este que menciona Pepe del chantaje, si bien coincido con Pablo que es parte de la práctica política, eso no debemos asustarnos. Sin embargo, debemos reconocer que el país o su andamiaje jurídico tiene una serie de obstáculos que no son los de un país del siglo XXI. Es decir, México tiene, en el caso de la energía, lo comentamos hace un momento, es una discontinuidad en el mundo racional del aprovechamiento de los recursos. Pero así como ese, hay otro caso que es todavía más grave, que es el problema del campo. No porque digan, es que la ley que están proponiendo sea mala, es que nadie propone absolutamente nada para el campo. Nadie, ni el PAN, ni el PRD, ni el PT, ni el PANAL, ni nada. Estoy seguro, si ahí viven 28, 30 millones de mexicanos, los más pobres entre los pobres, si estamos viendo que los niveles de productividad y las condiciones que tiene que enfrentar el campo mexicano hoy de competencia frente a Brasil, Argentina, Perú, ya no se diga Canadá, Estados Unidos, o sea, no puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, repito, nadie menciona una sola vez la necesidad de reformar, de actualizar todo el sustento jurídico del campo mexicano. Y termino diciendo lo siguiente. No obstante que debe de estar ya dormida en la torre de Tepepan del reclusorio, la maestra debe de estar, si ya tiene los datos, feliz porque ella forma parte. Ganó las dos. Así es, nada más. Son Pablo las Puebla dos alianzas. también. Entiendo muy bien lo que dice Pablo sobre el municipio de Musquis, el muy respetable Durango, etcétera, pero habrá que tomar en cuenta también otra cosa. Finalmente, y lo que decía Martín, si lo que estamos buscando es que la gente pueda tener resultados, no hay el gobierno más cercano a la gente que los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, por eso sí hay que echarle un ojo y sobre todo por los presupuestos que manejan, ¿no? Porque el municipio más amolado se trae ahí un presupuesto anual ¿De de varios qué te millones? gusta, de varios cientos de Multiplicado millones. por los 930 que se jugaron Hicimos hoy, el otro ¿no? día la cuenta y es una cantidad estratosférica. Y desgraciadamente o se lo roban o lo utilizan para la operación política. Entonces a mí me parece que sí es fundamental el que seamos muy cuidadosos de qué es lo que está sucediendo con esos mismos municipios, porque ahí es en donde se hace la micropolítica y la política que puede verdaderamente cambiar, ¿no?, la vida de las personas, ¿no? Y yo no sé, yo todavía tengo muchas dudas, querido Pablo, al respecto de lo del pacto. Yo empiezo a ver algunos otros pactos que se han firmado y escucho a Zambrano, las declaraciones que hace de Nuevo Amanecer y digo, híjole. ¿De veras es la panacea? Sí, pues con Lo estos dudo. participantes en el pacto, qué miedo, ¿no? No hay en política no hay panacea. La no existe. altura, No hay altura panacea. de miras o la altura de los personajes no, para sí. poder recomponer el pacto allá adentro. Digo, Yo que creo sí, que la Paco, verdadera es lo que hay, medida, es lo que la hay. verdadera medida del pacto va a ser si logra una reforma energética de fondo, ¿no? Pero en el fondo es la canalización de muchas cuestiones que yo se lo decía a Pablo hace rato. Si no hubiera un pacto, qué grave sería para el país el que no hubiera ni siquiera la forma en que ciertos líderes, nos guste o no, o nos caigan bien o no, o declaren a veces babosadas. El caso es que de una manera institucional la clase política se trata de poner de acuerdo. Despierta expectativas, por lo menos. Por lo ¿no? menos despierta expectativas. No, Y ya ha habido resultados. Lo que también. preocupa No, ya ha habido es, Pablo, resultados, ya ha habido resultados. que si ni siquiera el pacto Resultados en el puede estar a papel, la ¿eh? altura de las circunstancias, En el papel, porque no se han entonces, dado. ¿qué Ahí sigue? están las dos Porque reformas, las de Oye, Martín, telecomunicaciones ¿qué otro y de instrumento Una educación. tenemos? pregunta A ver, yo le Ángel haría Verdugo. a Martín ahí, en esta cuestión del pacto. Prácticamente damos por hecho que el pacto va a continuar,
en aguas Por supuesto. tranquilas. No, no. Pero Bueno. ¿qué va a pasar ahí cuando lleguen Zambrano y Gustavo Madero como triunfadores y tengan a César Camacho ahí, que hoy les dio el agandalle, el descontón, como si fuera bravero de cantina, y que tendrá que reconocer en 4, 5, 6 días, una semana? Es decir, ¿qué va a pasar con César Camacho? ¿Tendrá la entereza y la estatura política para decir, señores, me voy y que venga Manlio Fabio Beltrones al PRI, por Los ejemplo? políticos se entienden, ¿no? No, Va a no, haber no, arreglos, no me estoy Ángel. refiriendo Va a a haber que no se, acuerdos. a que no se entienda. esa no es una pregunta, eso repito, es casi una promoción. lo que estoy diciendo es cuál va a ser el papel de un personaje Pues vendrán como otros, Ángel. menor, pequeño, no físicamente, sino políticamente. Como sí, César Y con Camacho. respecto al papel de Manlio, mencionaban, ¿qué va a hacer Manlio ahora? Bueno, no, yo creo que va a seguir en el Congreso, donde lo hace muy bien, pero en el PRI, aún perdiendo, Manlio gana, aún perdiendo Baja California, porque fue el que estuvo ahí, fue el que se la jugó con su partido, donde no han ganado Sí, y en operó. un cuarto de siglo. Entonces, eso de estar al lado de los perdedores no siempre es negativo. Yo creo que en este caso es muy positivo para Manlio, que va a tener el reconocimiento, por lo menos, de los baja californianos. A ver, Humberto. Bueno, yo creo que lo que tenemos que plantearnos antes de que termine este programa es, ¿de veras hay que seguir sosteniendo esta democracia? Ay, entonces, si no, O este ¿cuál? sistema de Esta, partidos. esta, O este esta. sistema de Sí, partidos. Nos cuesta- Oye, necesitas matizar. Nos cuesta Sí, mucho no, analizar. no. Si vas a repartir la K-47, De pronto me sentí en Egipto. Nos cuesta mucho dinero. Y los resultados son magros. Escasísimos. Bueno, es hay, que hay en que el- entender de seguimos manera por ahí. viva Es el lo que menos está malo de planteando. todos los sistemas. Sí, pero en términos generales. Sí, pero él se está con las refiriendo. modalidades que tenemos Así es. está siendo demasiado cara, de baja calidad y los podría ser resultados, sin duda. distinta Así es. sin dejar de ser democrática. En ese sentido, Pero yo el creo que eso es una planteamiento de las de Humberto. lecciones que hoy nos está Así es. dejando. Ahí se las dejo No, para el lo que siguiente. hemos hecho. Vas a repartir a Podemos seguir K-47 ni haciendo una igual. grande, por favor. Porque yo creo que una enorme deuda y realmente no lo veo, bueno, sí está en el pacto, pero incluso hay en la Cámara de Diputados intentos de hacerle modificaciones serias a la varias reforma cosas, del IFAI. claro. O sea, yo creo que el tema de transparencia y rendición de cuentas es un gran pendiente de Problema esta de la para deuda, los incluso en partidos. el problema de Así la es. deuda hay un encontronazo todavía, Sí. no está definido ahí. Así es, pero creo que respecto a lo que dice Humberto, transparencia y rendición de cuentas hay una enorme deuda ahí. Así es. Sí, no estamos de en todos los contra de la partidos. democracia. Así es. Sino de esta que manera de claro, hacerla caminar tan mal, tan coja. así es. Que hay que mejorarla, ¿no? Sí, ¿no? Hay que mejorarla, pero es lo único que tenemos. Pero otra reforma electoral, otros parches. Revisando Hidalgo, por ejemplo, el PRI recupera Tula. Muy importante. Ahora, ahí Es un son, dato ahí desde son legislativas, Tula. ¿eh? En Imagínate. Hidalgo son legislativas. Sí. Es el distrito de Tula. Los Y naturales bueno, de pues Tula dan son muy mayoría difíciles. al PRI en el estado de Hidalgo, cosa que... ¿Traes ahí la participación? que ¿Está muy- la participación no, de...? no tengo participación. me Yo, la- yo me la quiero mandan. también plantear algo que me Sí. parece importante. Es que aquí finalmente, como todo el mundo ganó un poquito y todo el mundo Y perdió, perdió un poquito, poco también, ¿eh? todo el mundo está muy contento. Yo nada más me estoy haciéndome algunas preguntas. ¿Qué es lo que va a pasar con el país un poco más adelante? Yo creo que seríamos ingenuos en no darnos cuenta que por ahí hay presiones importantes a la economía a nivel mundial, ya no hablemos nada más de México. Bueno, y nacional, estamos y en un nacional, bache pero creo que severo. vienen cosas importantes. ¿Qué es lo que va a pasar también si esas reformas que ya se lograron, algunas que están en el papel, no dan verdaderamente resultados ya en la vida de los ciudadanos? ¿Qué es lo que pasa si finalmente se arma un relajo importante con miras a la reforma energética y esta no pasa? ¿Qué es lo que va a pasar también con estos intentos de legitimidad de gestión que está dando el presidente Peña, metiendo a la cárcel al Bester Gordillo, metiendo a la cárcel a Granier? Yo me acuerdo cuando sucedió esto en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el asunto de la quina le dio gasolina para 3 años a Salinas, ¿eh? O sea, le dio verdaderamente buenos números o buenas caras para seguir con esto, y estamos viendo que ya actualmente, como los políticos están en un descrédito importante, les creemos menos y la ciudadanía rápidamente olvida con las cosas. Yo nada más es una pregunta: ¿qué es lo que va a pasar con el país si esas opciones, habrá un plan B? Y lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué es lo que pasa si todo esto no sale? O sea, ¿nos vamos a sentar en una piedra a llorar o cómo va a estar el asunto? Y de verdad, eso sí. Y la piedra picó. Porque además el mundo se va a seguir moviendo, ¿eh? Sí. Pero además muy rápido. O sea, esto es, como se dice en matemáticas, es una progresión geométrica. El resto del mundo no nos espera, en lo más mínimo, por el contrario.
se alegran de que no avancemos porque los otros elevan su competitividad, son más eficientes en el uso de sus recursos, pueden ganar cada vez mayores espacios o mayores porcentajes en los mercados, y aquí seguimos viéndonos el ombligo en los años 30 del siglo pasado. Y vimos hace unos días cómo, vía ya lo ha explicado la Secretaría de Hacienda, vía la no renovación de bonos, de un día para otro se pueden salir 6,000 millones de dólares. Como ocurrió en mayo, ¿no? Que hubo una importante salida de capital. Sí. Promedio de Hidalgo entre 34 y 36% de Pues ahí está, yo creo que... Va más o menos 38%, parejo, ¿no? Así es. 38% en Baja California, van computados el 29.7% de las casillas y va 3.9% la ventaja que se mantiene desde un principio. Estás hablando del 30%, ya casi la tercera parte Así es, de los ya hay votos tendencia, computados, ya aquí 4 puntos arriba debería PAN. salir Castro Trenti a reconocer al triunfador. Eso es lo menos que le puede quedar. Y César Camacho pedir disculpas, ir a traer los refrescos y las tortas. Y ya. Bueno, Ya. A ver, tomando ese punto, ¿cómo queda César Camacho, Pepe Buendía? Bueno, creo que el PRI tiene un importante triunfo en Veracruz, en Tamaulipas. No creo, francamente, que el caso de Baja California lo golpee de manera importante. Yo No lo creo tenía, que, ¿no? yo No creo tenía que- Baja California. No, creo que competía para tratar de ganarla, Sí. pero no creo que eso sea un revés importante para el PRI. Desde luego, si lo hubiera ganado, habría, digamos que consolidado más el poder que logra después de regresar a la presidencia, pero creo que son más los beneficios que se abren incluso para el gobierno priista de Peña, con los resultados que permiten que la oposición o los líderes de la oposición que están dentro del pacto, y ahí coincido con Pablo, tengan, Sí. se reposicionen y lleguen con más fuerza para sostenerlo que de la otra manera. Ahora, hay otro punto que creo que no hay que dejarlo pasar por alto, y es, durante toda la campaña ha habido un día sí y otro día también ataques, cuestionamientos a las instituciones electorales por parte de los propios partidos. De las estatales, ¿no? Claro. Además. De lo que hemos visto hasta ahora, habrá que tener la información completa, pero los incidentes no han sido de la magnitud de la elección tan sucia que nos habían adelantado los partidos que íbamos a tener. Entonces, son estos, los partidos, los que Los que están están denigrando generando... las propias Sí. instituciones. Oye, Pepe, déjame preguntarte Absolutamente. Oye, ¿y los Déjame muertos? preguntarte esto, Pepe. ¿Y los Y muertos, ojalá- Pepe? Sí. ¿Y los muertos? Eso es muy grave. Sí, no, desde luego, está el caso de la violencia, eso... Pero ahí no lo hay que soslayo, olvidar que pero me son estoy refiriendo elecciones a la denuncia. que se dan en un contexto de un ¿Qué país sin dirá, violencia. qué O dirá sea, no es la Madero elección. mañana, ahora que ha ganado, bueno, que es casi un hecho que va a ganar Baja California, respecto de su propuesta del Instituto Nacional de Elecciones? ¿El Instituto Electoral de Baja California no sirve de nada? ¿Lo sostendrá? Bueno, creo que afortunadamente, y a lo cerraron mejor su ese es casilla de los con buenos candado. resultados, Sí. Pascal, es que la oposición no va a salir a pedir reformas profundas después de lo que acaba de pasar. Políticas, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, políticas más bien electorales, porque lo que estaban planteando era el asunto de cómo recuperar Yo quisiera ¿no? la parte responder electoral, no a la política. pregunta que le hiciste a Pepe en relación cómo queda César Camacho. Yo difiero completamente de la posición de Pepe. Yo creo que César Camacho se exhibió como un político, como lo que es un político oportunista, pequeño. Ese intento de utilizar la figura de Luis Donaldo me parece perversa. Aquí hace 24 años un presidente del Partido Demócrata y eso, pero ahora otro presidente, nomás le faltó decir y yo más fregón que aquel, recupero el Estado. Eso me parece algo, además de innoble políticamente, un oportunismo, porque además él ya sabía los números, él sabía perfectamente los números. Entonces, escudarse en el finado, que además la realidad de la decisión fue tomada por el presidente Salinas. Entonces, eso pinta de cuerpo entero a César Camacho. Mi opinión personal, no obstante los triunfos estos que le endilga Pepe. No que le endilgo, no le Bueno, endilgo. le estás diciendo que recuperó, que en Veracruz. Yo no le y eso. digo, no le recuperó endilgo nada. En todo caso, Estamos fueron siguiendo los resultados buenos de los tres, candidatos como tú estás ahí. siguiendo el de Baja California. Yo creo que la única opción digna políticamente que le quedaría a César Camacho es decir, señores, ahí está el Consejo Político y que venga otro y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. A ver, Ese sería el Paco París cerrando. ¿Tú crees que es una decisión del presidente Peña, ¿no? Me parece, de alguna forma. Bueno, para cerrar yo también, como empezamos, ¿no?
me parece que es un dato que debe de preocupar, que deben de reconocer los políticos, que mañana debe de haber discursos al respecto de la baja participación y del alejamiento de la ciudadanía de las urnas por el descrédito en el que han caído. Eso es lo primero y es una de las conclusiones más importantes. Y en segundo lugar, creo que de verdad debemos de ir planeando una estrategia, un plan B, porque ya las elecciones, como dice Pablo, lo mejor de estas es que ya pasaron y que ya mañana podemos dedicarnos a construir el país y que ya mañana nos podemos dedicar a ver cómo resolvemos esto, porque el tiradero es muy grande, o sea, los niños dejaron todas las cosas tiradas y si no nos ponemos de verdad a levantarlo, vamos a tener problemas muy graves y no vamos a tardar mucho en tenerlos. Pablo, a ver, los medios internacionales normalmente toman en cuenta este tipo de elecciones regionales como un referéndum o un punto de vista de la ciudadanía sobre los gobiernos nacionales. ¿Qué crees que digan los medios internacionales sobre el gobierno de Peña Nieto respecto de las elecciones del día de hoy? Mira, yo creo que un punto objetivo para ver el reflejo de la impronta de Peña Nieto en estas elecciones es que creo que nunca en los 30 y tantos años que tengo como periodista había visto a un gobierno que se haya amarrado tanto las manos ante una elección, que una elección importante como esta. Se dejaron de ejercer, todavía no se ejercen miles de millones de pesos para darles garantías al PAN y al PRD de que el gobierno no iba a forzar con derrama de recursos una victoria electoral. Creo que el presidente pudo haberle sacado mucha raja política a las inundaciones y a los huracanes, tormentas tropicales en Oaxaca y en el estado de Veracruz. Se proyecta todo el país, va todo el país. Ni siquiera fue. Nunca había visto a un presidente que se haya contenido tanto ante una elección como esta. Me parece que es un subrayar de que estas fueron estrictamente locales, las elecciones, y no nacionales. Martín, para cerrar. Yo creo que hay que poner el ojo en lo imperfecto que todavía son nuestros procesos electorales. Obviamente, pues hay mucho que corregir, como decía Pablo hace un rato, pero creo que se tiene que trabajar mucho en el tema de los institutos electorales estatales, los institutos locales. Creo que ese es un gran pendiente, sobre todo de cara a cuestiones que a veces se salen de las manos de los propios institutos electorales estatales, los organizadores de la elección en los estados, sea para Congreso, sea para municipio o como en Baja California para gobernador. Y finalmente, ir mejorando la función de los políticos. Yo lo veo difícil porque pues con esta clase política difícilmente podrán cambiar muchas cosas. Tendríamos que importar alguna otra clase política, como dice Ángel, allá de Suiza. Pues por ahí andaba Musacchio, quiere traer a Maximiliano. Bueno, rápidamente, hay mucho que hacer, ¿no? Antes de darle la palabra a Humberto para que cierre el programa, digo, algunos resultados que pueden tener relevancia. En el estado de Veracruz, el PAN va adelante en Boca del Río, el PAN va también adelante en Córdoba, el PRI va adelante en Orizaba. Estos son algunos de los municipios que han llamado la atención, bueno, justamente por todo el debate Puebla. que se dio. Bueno, Paliza. Puebla es una paliza, El ¿no? PAN barrió Sí, Puebla. por 2 dígitos. Sí, así Humberto es. Musacchio, te toca cerrar el programa. Creo que coincido con quienes dijeron que César Camacho no va a ser aquí el chivo expiatorio de nada. Ese estado no lo tenía el PRI, sigue sin tenerlo, gana en otros lados. ¿Los tres contentos mañana? Madero salva la cabeza, conservó lo más importante en esta elección. Y Zambrano ha dado una extraordinaria muestra de oportunismo político, aliado con el PAN en unos estados, con el PRI en otros, y si ustedes observan, en ninguno de estos resultados el PRD aparece como protagonista. Es mera compañía de los otros partidos. Es una pena por el PRD. Pues muy bien, llegamos así al final del programa, al final de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa por haber seguido la transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí por Cadena 3. Hasta entonces.
Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.